Es un gusto continuar con ustedes. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están las noticias del mundo. Ahora vamos a los titulares. El presidente Donald Trump anunció su esperado plan arancelario que impactará a 185 países en todo el mundo. En sus llamados impuestos recíprocos, cargó con el 20% a la Unión Europea, 34% a China y 24% a Japón. El republicano declaró la independencia económica. Pero Canadá y México no entraron en la lista de nuevas imposiciones arancelarias. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que se mantendrán los impuestos por el fentanilo, pero también las excepciones contempladas por el acuerdo TEMEC con sus vecinos. Y Benjamín Netanyahu dijo que el ejército de Israel está dividiendo la franja de Gaza y creando un nuevo corredor de seguridad para recuperar a los rehenes aún retenidos por Hamás. Más temprano, 19 personas, incluidos niños y niñas, murieron en un ataque contra una clínica de la ONU en Jabalia que albergaba desplazados. Abrimos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump finalmente anunció su tan esperado plan arancelario. El presidente declaró la independencia económica, impuso aranceles del 25% a los automóviles hechos en el extranjero y firmó un decreto que impone aranceles recíprocos, como él les llamó, a más de 180 naciones. Destacaron tarifas del 20% para la Unión Europea, del 34% para las importaciones procedentes de China y del 24% para Japón. Por otro lado, países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Chile y Argentina solo recibirán 10% de carga arancelaria y Venezuela 15%. Escuchemos las declaraciones previas del mandatario estadounidense. El 2 de abril de 2025 será recordado por siempre como el día en el que la industria estadounidense renació, el día en que el destino estadounidense fue reclamado y el día en el que empezamos a hacer Estados Unidos adinerada de nuevo. Vamos a hacer que sea adinerado de nuevo. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. Esta medianoche impondremos un arancel sobre el 25% de estos autos hechos en el extranjero. Pero en la lista presentada por el mandatario republicano no estaban ni Canadá ni México. Y durante su intervención, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron en paralelo que se mantendrán los aranceles relacionados con el fentanilo, así como las excepciones del acuerdo al TEMEC. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre nos entregará más adelante un informe sobre el asunto. Más de Estados Unidos, Político y ABC informaron que el presidente estadounidense Donald Trump había comunicado a miembros de su gabinete que Elon Musk pronto dejaría el cargo y que regresaría al sector privado, pues es visto por algunos conservadores como debilidad política. Posteriormente, la Casa Blanca anunció que el multimillonario tecnológico permanecerá en su cargo hasta completar su misión de recortar drásticamente el gasto público y de reducir la plantilla federal, desmintiendo tales informaciones de prensa. Trump ha encomendado al director ejecutivo de Tesla y de SpaceX la tarea de liderar las iniciativas del Departamento de Eficiencia Gubernamental para recortar la financiación gubernamental y reestructurar la burocracia federal. Y en Nueva York fue formalmente acusado alias Fito, el líder de la violenta pandilla ecuatoriana de los Choneros, que dependía de sicarios, sobornos y armas militares para su negocio, y quien se encuentra fugitivo de la justicia. Se le señaló de 7 cargos por haber importado miles de libras de cocaína hasta Estados Unidos. José Adolfo Macías Villamar escapó de una prisión en Ecuador el año pasado. Alias Fito acumula un extenso historial criminal que incluye cargos de asesinato y crimen organizado. Vamos ahora a un cambio de tema. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que la expansión de las operaciones militares en Gaza, anunciada hoy, tenía como objetivo aumentar la presión sobre el grupo militante Hamás para que libere a los rehenes restantes en el enclave. El gobernante dijo que su ejército está dividiendo la franja para recuperar a los rehenes aún retenidos por Hamás y que por ello el ejército establecería un nuevo corredor de seguridad, al que denominó el corredor Moraj. Además, en un comunicado,
comunicado, el ministro de Defensa Israel Katz afirmó que se llevarían a cabo evacuaciones en las zonas donde se desarrollaban combates. Asimismo, instó a los gazatíes a eliminar a Hamás y devolver a los rehenes israelíes como única vía para poner fin a la guerra. Hoy más temprano fue bombardeado un hospital de la ONU que servía como refugio y que dejó 19 muertos, niñas y niños incluidos. Ya son más de 50.000 asesinatos desde el inicio de la ofensiva hace un año y medio. Anoche en la Franja de Gaza cambiamos de estrategia. El ejército de Israel está tomando territorio, atacando a los terroristas y destruyendo la infraestructura. También estamos haciendo algo más. Estamos tomando el corredor Morag. Este será el segundo Filadelfia, un corredor Filadelfia adicional, porque ahora estamos dividiendo la franja y aumentando la presión gradualmente para que nos entreguen a nuestros rehenes. Y mientras no nos los entreguen, la presión aumentará hasta que lo hagan. Estamos decididos a lograr los objetivos de la guerra y actuamos con firmeza, con una línea y una misión clara. Y con la ayuda de Dios y la de nuestros heroicos soldados también lo lograremos. Vamos a las noticias de la guerra de Ucrania, porque Moscú y Kiev siguen acusándose mutuamente de violar la tregua parcial, anunciada hace 8 días por Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto. Este miércoles, un ataque con un misil ruso mató a 4 civiles en Kryvyi Rih, mientras en Kharkiv 8 personas resultaron heridas tras un bombardeo. Mientras tanto, las negociaciones parecen estancadas y el presidente Donald Trump amenaza con más sanciones. Jesús Yajure tiene el informe. Una tregua fracturada y negociaciones estancadas. Rusia y Ucrania se acusan de romper el acuerdo negociado por Estados Unidos que incluía una pausa en los ataques a infraestructuras energéticas. Moscú afirmó que un ataque con drones en la región de Kursk cortó el suministro eléctrico a 150.000 hogares y el presidente Zelensky acusó a Rusia de atacar una subestación en la región de Sumy que dejó a 4.000 ucranianos sin energía. Hemos llegado al punto de aumentar el impacto de las sanciones porque creo que los rusos están violando lo que prometieron a Estados Unidos, o al menos lo que Estados Unidos nos ha dicho públicamente. Ambas partes afirman que presentarán a Washington evidencias de las violaciones al pacto. Mientras los ataques y las muertes no cesan, la frustración del presidente Trump sigue latente. Estados Unidos propuso una tregua total de 30 días, que fue aceptada por Ucrania y rechazada por Putin. Moscú y Kiev se comprometieron a garantizar la navegación segura en el Mar Negro, pero Rusia no lo implementa hasta que se levanten las sanciones a sus instituciones financieras. Kiev rechaza el alivio de estas sanciones. Rusia quiere un acuerdo integral y Putin ha dicho que Ucrania debe renunciar a la OTAN, reducir su ejército, proteger la lengua y la cultura rusa, retirarse del territorio ocupado por Moscú y además rechaza las tropas europeas en territorio ucraniano, condiciones que Ucrania considera una capitulación. El portavoz del Kremlin dijo que es posible que esta semana el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, viaje a Washington. Continuaremos trabajando con los estadounidenses. Les informaremos con paciencia sobre la situación real. La OTAN afirmó que sus miembros han comprometido más de 21.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania solo este año. Por su parte, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo dará otros 1.000 millones para reparar y mejorar su sistema energético. Seguimos en Europa porque entró en vigor la autorización electrónica de viaje o ETA para ciudadanos de la Unión Europea. Un documento digital que los viajeros deben llenar para poder ingresar al Reino Unido a partir de ahora. Su entrada en vigor ha provocado diversas reacciones. Vamos a los detalles. Un control más entre Reino Unido y la Unión Europea. Este miércoles entró en vigor la autorización electrónica de viaje, ETA por sus siglas en inglés. Un documento digital que los viajeros de la Unión Europea deberán rellenar y pagar a partir de ahora si quieren ingresar a Reino Unido. La medida que ya regía para otros países ahora aplicará también a sus exsocios europeos 5 años después del Brexit. La Fuerza Fronteriza Británica asegura que esta ayudará a las autoridades a recopilar datos sobre los viajeros y determinar si cumplen los requisitos para entrar al país. La política provocó distintas reacciones. Mucho mejor si controlamos las cosas, lo comprendo. Y si se hace para Reino Unido, ¿por qué no lo hacemos en toda Europa? El tema de la seguridad también nos afecta a nosotros, así que creo que hubiera sido bueno si hubiera algo más armonizado. Estoy más a favor de la libre circulación y esto es un obstáculo más. Entendí que aparentemente en Reino Unido faltaban un poco más de controles y que esto es parte de una medida para volver a poner las cosas en su lugar. No estoy segura del tema de la seguridad, es muy político y un poco populista.
La ETA tiene un costo de 10 libras, unos 12 euros, pero su precio aumentará hasta las 16 libras a partir del 9 de abril. Permitirá a los ciudadanos permanecer hasta 6 meses en territorio británico y tendrá una validez para nuevas entradas al país por 2 años. Algunos países fuera de la Unión Europea seguirán sujetos al sistema de visado tradicional. En Francia, los magistrados que dictaron la sentencia de inhabilitación política en contra de la diputada de la Asamblea Nacional y excandidata presidencial Marine Le Pen denuncian amenazas. Por su parte, partidarios de la ultraderecha afirman que el órgano judicial está interfiriendo en política. Diego Bassani nos amplía. La condena a Marine Le Pen desata una polémica sobre el sistema judicial de Francia. Este miércoles, varios representantes de las Cortes han denunciado amenazas en contra de los jueces que decidieron en primera instancia condenar por malversación de fondos a la líder de la ultraderecha, una decisión que inhabilita a Le Pen a presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Hay responsabilidad política de todos los que están en un cargo cuando atacan a los jueces, porque esto se extiende a toda la sociedad y todo el mundo en línea o en la vida real puede pensar yo también puedo atacar a un juez. Esto no es aceptable en una democracia. Varios miembros del partido Agrupación Nacional han condenado la decisión de forma vehemente. Algunos argumentan que el órgano judicial está intentando interferir en las funciones de las otras dos ramas del Estado. Somos extremadamente combativos y evidentemente tenemos la intención de emprender todos los caminos que se nos presenten, porque creo que es absolutamente inaceptable que la democracia francesa se vea afectada por consideraciones no solo jurídicas, sino teñidas de convicciones políticas. Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron ha defendido la independencia de poderes, asegurando que el órgano judicial es soberano de sus decisiones. La justicia es independiente y toma sus decisiones de forma independiente, por lo tanto debe ser respetada como pilar de nuestra democracia. Las amenazas contra los magistrados son absolutamente inaceptables. La justicia francesa ha asegurado que revisará la apelación del fallo antes de las elecciones de 2027. Entre tanto, la ultraderechista ha anunciado en una entrevista al diario Le Parisien que luchará por todos los medios para poder presentarse a los comicios. Las Fuerzas Armadas de China aseguran que culminaron los ejercicios militares de 2 días de duración para intimidar a Taiwán. Beijing afirma que no detendrá la presión hasta que el gobierno de Taipei abandone sus aspiraciones independentistas. Las autoridades de la isla han condenado los ejercicios militares y han aclarado que las operaciones con fuego real no se llevaron a cabo en las inmediaciones de su territorio. La administración Trump no se ha pronunciado. Ampliamos en el informe. China concluye ejercicios militares en las proximidades de Taiwán. Este miércoles, el mando del ejército de Beijing anunció que las actividades de entrenamiento en el mar oriental, en donde aseguran que se utilizaron proyectiles reales, han culminado. Las operaciones bélicas se focalizaron en probar las capacidades de las tropas en cuanto al control de zonas y al ataque de precisión de objetivos clave. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que mientras la isla no acepte la soberanía de China sobre su territorio, las Fuerzas Armadas seguirán presionando. Mientras continúe la provocación independentista de Taiwán, el castigo antiindependentista no cesará. Nunca permitiremos que nadie, ninguna fuerza, de ninguna manera, separe a Taiwán de China. Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Por su parte, las autoridades de defensa taiwanesas han afirmado que los ejercicios de China con fuego real no se llevaron a cabo en las inmediaciones de su territorio. Además, informaron que en las actividades de este miércoles se detectaron 36 aviones militares extranjeros frente a los 76 del martes. Sobre la pregunta de si hubo tiroteo en zonas cercanas a Taiwán, según nuestra información hasta el momento, no hay evidencia de que se hayan realizado ejercicios con fuego real cerca de Taiwán y sus alrededores. Gracias. Los entrenamientos militares del gigante asiático son los más importantes en lo que va del año. Taiwán ha recibido el apoyo de varios de sus aliados occidentales que condenan las acciones de China y respaldan el gobierno democrático de la isla. Este martes, el Departamento de Estado estadounidense catalogó las operaciones bélicas como irresponsables. Y Hollywood está de luto. Este miércoles falleció a los 65 años el actor Val Kilmer a causa de una neumonía y tras sufrir cáncer de garganta. Conocido por protagonizar películas como Top Gun, The Doors
una película biográfica sobre el cantante Jim Morrison y también Batman Forever. Kilmer tuvo un papel importante en el cine durante las últimas décadas. Hasta aquí las noticias, quédese con nosotros y ya volvemos con más. Buenas tardes.